Vamos a estar estudiando la última dispensación, esta dispensación que habla del final. ¿A cuánto les gustan los finales felices? ¿Han quedado aburridos con una película o con un final que dicen, nah, yo no vuelvo a ver esto? ¿Sí? ¿Les ha pasado o no? Y uno dice, no, esto no es lo que uno esperaba, uno pagó 2 horas por ver ese final. Pero cuando nosotros llegamos al final del gran plan de Dios, uno no puede decir eso, hermanos. Y lo que hemos estado viendo en cada una de las dispensaciones nos acerca a ese final glorioso que Dios tiene en sus planes. Que no es un final para un inicio nuevo, para un comienzo nuevo. Eso es lo extraordinario. No es como fin de fin, no. Es el fin para el inicio del plan glorioso divino de Dios. Nos regresa al inicio nuevamente. Eso es maravilloso. Ese es nuestro Dios. Ya eso me anima a mí nada más. Pensar en lo que nuestro Dios está preparando. Él está trabajando en eso. Él está comprometido con eso. Y por eso hoy cuando Leo hablaba acerca del trabajo, nuestro Dios no ha descansado desde que hizo la creación y el hombre pecó, en restaurar el plan divino que Él tenía para el hombre. Y no va a descansar hasta que nos vea cumpliendo el propósito que es que le glorifiquemos a Él. Sin esta mente corrupta, sin estos pensamientos que uno está tratando de adorar a Dios, pero al mismo tiempo está pensando en el vecino, en si cerré la llave del gas o tantas otras cosas, ¿cierto? En la casa o de la vida. No, centrados completamente en Él, para sus propósitos, para su gloria. Vamos a seguir hablando de eso, el plan glorioso de Dios. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han viajado en los últimos 5 años a Barranquilla? De aquí a Barranquilla. ¿Sí? ¿Algunos? ¿Sí? Si ustedes han viajado en los últimos 5 años, ustedes recordarán que durante un gran tiempo, durante décadas, había un viejo puente ahí conocido como el puente Pumarejo. Bueno, había no. Hay. Lo que pasa es que ya no lo usamos, ¿cierto? Ese puente lo inauguraron en 1974. Yo no sabía que era tan viejo, 46 años. Cuando inauguraron ese puente, el primer puente, el puente Pumarejo, en el río Magdalena, fue un símbolo de la nación para Colombia. Fue un monumento, a una obra grandiosa. Orgullo de la ingeniería. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Pues fue pasando el tiempo y se convirtió en un dolor de cabeza, muchos trancones. La navegación por debajo del río se hizo imposible. El comercio marítimo se vio frenado porque el puente estaba muy bajito. Los trancones muchas veces eran kilómetros. En cierta forma impedía el crecimiento y el desarrollo de esta ciudad pujante, de la arenosa como la conocemos. Y se convirtió ese puente en un obstáculo para el desarrollo de uno de los puertos más importantes del país. Así que, ¿qué pasó? A alguien se le ocurrió la brillante idea de que tenían que tumbarlo. Y como suele ocurrir en nuestro país, algunos dijeron no. Sin embargo, alguien dijo hay que finalizar ese puente para dar inicio a un puente nuevo. Así que tomaron la decisión, dijeron ok, así no nos lo dejen tumbar, vamos a hacer un nuevo. Y construyeron el otro al lado. Un puente mucho más grande. En el 2019 inauguraron este nuevo puente. Y me sorprendió cuando leí los detalles de cuán rápido se hizo. Creo que duró aproximadamente como 20 meses o algo así. No sé si la información fue cierta, pero me sorprendió en nuestro país. Un puente de esa envergadura de apenas menos de 2 años. En diciembre del 2019 lo inauguraron. Y hoy día, pues, ¿qué pasa a ser? Uno de los puentes más importantes del país. ¿Sí? No es solamente el más largo, sino el más ancho, el más alto, más resistente, más moderno, diseñado para que
futura Barranquilla crezca, su comercio, su turismo, y parece que ha funcionado, ¿cierto? Y en realidad cuando uno está ahí encima del puente, uno dice, wow, y quienes han tenido la oportunidad de ir a otro país se sienten así, como estamos en otro país, pero no, estamos en Colombia. Cuando uno baja del puente se da cuenta. Cuando sale del puente dice, no, sí, todavía estamos en Colombia. Para que ese nuevo puente existiera, el viejo tuvo que haber pasado a la historia. Ya nadie lo mira. Ahí está, no lo han tumbado. Todavía está la discusión si lo tumban o no, vale un poco de plata tumbarlo. Lo que parecía una pérdida, en realidad pasó a ser necesario para el futuro de esa parte de la región. Tomar una decisión de algo que tenía que terminar para que ahora luciera algo mucho más grande, más glorioso para esta región. Bueno, lo que vamos a estudiar hoy en Apocalipsis tiene algo que ver con lo que estamos diciendo. Vayan por favor a sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20 vemos un mensaje parecido, pero en dimensiones mayores. ¿Por qué? Porque Dios necesita finalizar con algo, dejar algo en la historia para empezar con algo mucho más glorioso. Pero las cosas no pueden seguir iguales si el plan de Dios se desarrolla. Entonces Dios tiene que terminar, Dios pone parámetros, pone tiempos, fija esos tiempos. Es definitivo lo que Dios tiene que hacer. Y en este capítulo, en el capítulo 20, Satanás va a ser atado. Bueno, al final va a ser liberado un poquito más, pero finalmente para su destrucción. No solamente Satanás va a ser derrotado, sino que el alcance de él, la maldad va a ser frenada. Va a ser destruida la maldad sobre la tierra. Y eso es lo que vamos a estar viendo en Apocalipsis 20. Esta es la última rebelión que vamos a ver en la Biblia. La última dispensación que estamos estudiando. O sea, en el plan de Dios, en los diseños de Dios, estamos viendo la culminación del plan divino de Dios para un inicio perfecto. No es un final triste, es un final necesario para dar paso a algo mucho más glorioso, para dar paso a algo que se llama lo eterno. Un cielo nuevo y una nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21. Ahora, no estamos haciendo un estudio exhaustivo de cada uno de los capítulos de Apocalipsis, pero espero que usted haya sido animado a leer algunas porciones de Apocalipsis. Así fue como esta gran ciudad, Barranquilla, ahora pudo dar inicio a una transformación. Dios pone fin al dominio del mal para dar paso al comienzo del bien y a lo eterno, y así darle paso a lo que él llama el estado eterno. Pone fin a todo. Y como les dije, este no es un final triste, es el fin que nos lleva al principio para que las cosas sean como al principio. ¿Cómo eran las cosas al principio? ¿Alguien recuerda eso? En el primer día Dios hizo y dijo que todo era. Y cuando Dios terminó el segundo día dijo que Dios que todo era. Y entonces Dios iba en el día 3 y dijo que todo era. Y así llegó hasta el día 7 y dijo que todo era bueno. No había nada malo. No había nada malo. Algunos dicen que lo malo era que el hombre estaba solo. No, era algo mejor. Mejoró al hombre. Lo complementó para los propósitos que tenía. Pero Dios creó al hombre bueno. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Hasta Génesis capítulo 3. Ahí iniciaron nuestros problemas. ¿Ustedes sabían que sus problemas en familia iniciaron en Génesis 3? Sí, no fue el fin de semana pasado. ¿Ustedes sabían que sus problemas matrimoniales iniciaron en Génesis 3? Sí, ahí fue. ¿Usted sabía que los problemas con su vecino y con quienes nos gobiernan iniciaron en Génesis 3?
Ahí inició todo. Ahí todo dejó de ser bueno. Y por eso el plan glorioso de Dios es regresarnos a lo bueno. Ese es el plan glorioso de Dios. Cuando Dios llamó algo bueno, Dios quería que fuera bueno y hasta el día de hoy Dios quiere que sea bueno. Pero el problema es que nosotros somos malos. No hay bueno ni a un uno. Entonces Dios tiene que cambiar eso. Dios tiene que transformar eso. Y ese es el plan de Dios. Dios lo ha venido haciendo. Y quiere masificar eso, que otros entren en ese plan. ¿Ya tienen Apocalipsis capítulo 20 abierto? Hoy veremos las 4 etapas del plan final de Dios para dar un nuevo inicio. ¿Ok? Vamos a ver 4 etapas del final del plan glorioso de Dios. Versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 3 y luego les pido que oremos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Oremos. Señor, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra. Quisiéramos hoy, Señor, poder escucharte a ti y verte a ti en la predicación. Señor, es infructuoso estar aquí en este lugar y tratar de concentrarnos en lo que este mortal dice, Señor, si tú no obras y no comunicas tu palabra a nuestro espíritu. Por eso, como cantamos, Señor, aviva nuestros corazones, aviva nuestros sentidos para que podamos ver la grandeza, la gloriosa esperanza, Señor, que trae la revelación divina. Tu palabra en nuestras vidas. Señor, yo te pido que por favor hables a esta tu iglesia. Ministra a estos corazones, Señor, cargados, cansados, atribulados, algunos sin esperanza, Señor. Háblales, muéstrales tu amor, tu bondad. Llénalos, Señor, hacia ti, atráelos hacia ti, llénalos de ti. Señor, usa tu palabra, porque tú la inspiraste para eso, para redarguir, para corregir, para instruir. Instrúyenos. Háblanos. Te lo pedimos, Señor, para que este tiempo sea valioso, Señor. Mueve nuestras emociones, pero también mueve nuestra voluntad, Señor. Que no sean solamente nuestras emociones o nuestro intelecto, sino nuestra voluntad, Señor, hacia ti. Usa tu palabra esta mañana para los fines, Señor, que fue revelada. Te lo pedimos por el amor que le tienes a tu Hijo Cristo, Señor. No porque lo merezcamos, Señor, no porque este predicador, Señor, haga algo bueno acá, Señor. Al contrario, porque solamente hay esperanza en tu palabra. Y es tu palabra lo único que puede transformarnos. Por eso rogamos que la uses, Señor. Te lo suplico, Señor, como pastor de esta congregación, que tu amor se refleje a través de este texto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Si te complaces en salvar a alguien, sálvalo para tu propia gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este es uno de esos pasajes que uno dice, bueno, ¿y cómo entiendo yo lo que está diciendo aquí Apocalipsis? Pues la mejor forma de entender Apocalipsis es entendiéndolo a la luz de Apocalipsis y haciéndolo de forma literal. Es decir, que hasta que el texto no permita que interpretemos de forma literal el texto, nos mantengamos en lo literal. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan estaba viendo un ángel que descendía del cielo con las llaves de la vida. Obviamente eso para usted y para mí es difícil de entenderlo, porque no es una experiencia, pero eso era lo que estaba pasando. Recordemos algo, recordemos que en el capítulo 19 se da el final de la dispensación de la gracia.
la dispensación que hablamos la semana pasada. ¿Cuándo inició esa dispensación? Solamente a manera de repaso. La dispensación de la gracia. ¿Aló? Ok. En Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo. Y dijimos que termina con el descenso de Cristo. ¿Ok? Pero no confundan ese descenso con el arrebatamiento o con el rapto, como se llama. Estamos hablando de la segunda venida cuando Cristo viene. Es decir que de Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 19 han ocurrido muchas cosas en la tierra. Porque ya ocurrió, por ejemplo, el rapto. ¿Sí? Y no tenemos todo el tiempo para hablar sobre el rapto, pero es un evento en el que Dios, Jesús, toma a la iglesia desde las nubes y rapta a la iglesia. Algo que no hemos visto, pero es una promesa del Señor. Luego empieza en la tierra un periodo de tribulación. Daniel profetiza acerca de eso, 7 años de sufrimiento, de una llamada tribulación y gran tribulación, pero son en total 7 años de sufrimiento, mientras que la iglesia está con Cristo en algún lugar en el cielo, celebrando algo que se llama las bodas del Cordero, la unión de Cristo con la iglesia. ¿Ok? Eso es resumir muy rápido todo, ¿cierto? Pero quiero ubicarlo geográficamente donde estamos, o más bien en el tiempo donde estamos, en la línea del tiempo. Entonces, cuando terminan las bodas del Cordero, ahora viene Cristo a la tierra, la segunda venida. ¿Ok? No me creen. Vamos a Apocalipsis 19. Vamos a leer como lo dice Apocalipsis, es maravilloso como lo dice. Esto es más repaso porque, aunque es que no tenemos tanto tiempo para todos los pasajes que abarcan una dispensación como esta, pero leamos algunos versículos porque esto es maravilloso. Están ahí en el capítulo 19, devuélvase en un capítulo. Dice: después de esto oí una voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decía: amén, aleluya. Escuchen, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha perfeccionado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Así estamos describiendo lo que Juan está viendo, que está pasando, que está ocurriendo con su iglesia, lo que Cristo está haciendo. Brinquemos lo de las bodas, versículo 9, y vamos al versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa ceñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, ¿ya saben cuáles son? Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él
Pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que Juan está viendo en su visión. Una escena que nadie ha visto, pero muchos verán en el futuro. Algo que está describiendo Juan de lo que va a ocurrir con su iglesia, las bodas del Cordero, como él llama ahí. Es algo glorioso. Pero Juan dice que ve a Jesús bajar con su iglesia, donde Jesús viene en un gran caballo blanco y la iglesia también viene en caballos, también acompañando a Jesús. ¿Para qué? El último versículo que leímos, versículo 17. Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso contrasta mucho con la primera venida de Cristo, que no entró en un caballo blanco, sino en un burrito. Pero ahora Él viene para reinar. Y ahí tenemos entonces en Apocalipsis la culminación de una dispensación de la gracia y el inicio de la nueva dispensación, que es el reino de Cristo, el reino milenial. Esta nueva etapa en la que Dios va a obrar de una forma diferente con la humanidad. Algo que no suena mal si pensamos en lo que nosotros deseamos. Todos deseamos ver un gobierno justo, un gobierno libre de corrupción, de maldad, ¿verdad? ¿Sí o no? Si ahora mismo ustedes le dijeran, imagínense que regresó Jesús y está en tal lado del mundo y va a empezar con una nación a reinar en esa nación, uno paga lo que sea para llegar allá, ¿cierto? Porque uno sabe que allá no va a haber corrupción, que va a ser justo. Bueno, eso no va a pasar de esa forma, pero sí va a pasar de la forma en que está escrito acá. Él va a regresar y todo ojo le verá. Todos sabrán que este milenio arrancó. Claro, usted puede decir, pero pastor, ¿hay otras interpretaciones? Sí, hay otras interpretaciones, pero yo les estoy compartiendo la interpretación que nosotros creemos que es correcta. Porque para muchos ya estamos en el milenio. Y yo creo que no, porque no he visto lo que la Biblia describe en Apocalipsis que va a ocurrir todavía con la iglesia. Pero hay otros detalles que podríamos discutir de diferencia entre lo que nosotros conocemos como la historia del milenio. Así que este capítulo 19 se le da fin a esa dispensación. Pero luego inicia una batalla, o termina más bien con una batalla en el capítulo 19, y el milenio también termina con una batalla. Cuando nosotros nos acercamos a lo que Juan está diciendo ahora en el versículo 1, ahora Juan está continuando o continúa hablando de lo que él vio en su revelación. Una revelación futura sobre los últimos acontecimientos de la humanidad. Habla de un ángel, un mensajero. Si la Biblia dice que era un ángel, ¿quién era ese ángel? Pues si la Biblia no dice quién era el ángel, solamente es un ángel. Porque ese es un problema en Apocalipsis, que le quiere buscar significado a todo. Cuando la Biblia dice que era un ángel y era el ángel Gabriel, pues podemos decir que es Gabriel, pero aquí no está diciendo que es Gabriel. Es más, en Apocalipsis nunca dice que el ángel se refiere a Cristo. Siempre habla de ángeles y de Cristo como el Cristo, o como acabamos de ver, el Rey, el Mesías, el ungido. Solamente Juan dice que está viendo un ángel. ¿Y qué está viendo Juan? ¿Qué hace ese ángel? Bueno, dice que trae una gran cadena y que con esa cadena va a hacer algo. ¿Para qué va a usar la cadena? Para atrapar a Satanás, para encadenarlo, arrojarlo al abismo y sellarlo. Eso es lo que dice. De otra manera, para limitar la influencia maligna que ha tenido Satanás por toda la humanidad en la historia. ¿Por cuánto tiempo? Oye, ¿por qué por 1000 años no más? Ya vamos a entender más adelante por qué. Pero sí, es limitado, es decir, vamos a tener un tiempo en la tierra por 1000 años
Y sí, seguramente no vamos a tener el mismo tiempo de vida, creo yo, es posible que no, porque la Biblia no lo dice, pero creo yo que vamos a vivir más años quienes por obvias razones estemos ahí. Y si usted es un cristiano y murió, bueno, o era un cristiano y murió, ahora en el rapto, ese cristiano resucitó y ahora bajó con Cristo. Cuando Cristo viene en su caballo blanco, ahora baja con él y va a tener un periodo de 1000 años para vivir en la tierra. 1000 años en la tierra, la mayoría creemos que es en Jerusalén, donde se van a dar estos hechos, y que ahí va a estar Cristo reinando con su iglesia por 1000 años. Un gobierno justo, libre de corrupción, libre de impuestos, libre de todo. Perfecto. Guiado por Cristo. Eso lo hace santo. Eso es lo que describe la Biblia. Y este ángel solito ata a Satanás. Imagine cómo puede cambiar eso. Si uno nada más tuviese la dicha de sacar la maldad por un rato, una semana de la vida de uno, eso serían tremendas vacaciones, ¿cierto? Pero no es así. Estamos lidiando con ella, con la maldad todo el tiempo. Pero aquí dice que la maldad va a ser limitada, va a estar fuera del programa de Dios. Pero me llama la atención también que está bajo el control de Dios, porque Dios envía a un ángel para hacer eso. Alguien dice, bueno, pero ¿por qué Dios no lo hace hoy? Porque Dios tiene una mejor agenda que la nuestra. O sea, no es cuando tú quieres, es cuando Él quiere. Por eso se llama Dios. Pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ustedes vieron esa noticia, cuando el presidente de El Salvador encerró como 60,000, pandilleros le llaman, ¿cierto? La ciudad de El Salvador, o el país, respiró un aire diferente. Y eso era lo que uno leía en la contraparte, ¿cierto? Tanta maldad suelta y luego esa sensación. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Bueno, que los que eran pequeños crecen, ¿cierto? Y eso nunca se detiene. La maldad siempre va a estar ahí. Pero en este periodo de tiempo de 1000 años, Satanás no está reinando, como dice Pablo en 1 Corintios, que él es el Dios de este siglo. No va a estar reinando, no va a estar ejerciendo su influencia. Pero todavía los que salieron de la tribulación, porque recuerde que la iglesia estaba con Cristo, pero venía un periodo también en la tierra de otros que no creyeron, y en la tribulación, algunos creyeron y salieron de la tribulación y entraron al milenio. Y obviamente no todos han sido regenerados. Pero el mal pierde su influencia y Dios muestra que tiene el control absoluto. Mire que no envía un ejército para controlar a Satanás. Un solo ángel le bastó para eso. Eso muestra algo del poder de Dios. Si Dios puede atar a Satanás con un solo ángel y toda la maldad la puede tener de esta forma en el mundo, ¿será que Dios puede controlar la maldad que está a nuestro alrededor? Porque a veces nos volvemos escépticos, incrédulos frente a eso, ¿cierto? Este acto de Dios en la tierra, porque a lo ancho y largo de la tierra Dios va a hacer eso. No es en una parte, no solamente en Jerusalén, es en toda la tierra. Muestra la capacidad que tiene nuestro Dios para resolver las cosas. Dios puede liberar la vida de una persona. Si Dios puede encadenar a Satanás, puede también darle la victoria hoy a cualquier persona que esté sufriendo por la maldad. Pero a veces no lo creemos. Puede ser por un pecado. Si hay una adicción, hay un pecado, hay una opresión, hay un temor. Eso no es imposible para Dios. Dios lo puede hacer.
No hay ataque espiritual en el que Dios no tenga el control. No hay momento difícil en la vida que Dios no pueda invertir. Dios lo puede hacer. ¿Debemos magnificar nosotros el problema o a Dios? A Dios, pero hacemos lo opuesto. Magnificamos el problema y minimizamos a Dios. Bueno, el milenio de alguna forma es un recordatorio de que Dios tiene todo en control, de su enemigo principalmente, pero también para bendecir a sus hijos y enseñarles una lección a sus hijos. La primera etapa del plan final de Dios es que Dios somete definitivamente la maldad. Dios somete la maldad. Esto para enseñar a la iglesia particularmente, porque Dios le va a enseñar a la humanidad que el problema no tiene que ver solamente con nuestro entorno, porque se van a dar cuenta al final del milenio lo que pasa, que hay otra guerra, y ahí no está Satanás. Bueno, inicialmente está amarrado, y cuando lo suelta. Pero el hombre ha vivido bajo un periodo de 1000 años, gobernado por Cristo, enseñado por Jesús. Y cuando termina este periodo de prueba, de tiempo, viene una prueba en la que el hombre nuevamente fracasa. Pero Dios está enseñando nuevamente a la iglesia. ¿Cree usted que Dios está en control del presente? ¿Sí o no? ¿Usted podría confiarle a Dios su futuro si usted cree que... Si Dios es capaz de controlar nuestro presente y nuestro futuro, ¿por qué nos cuesta tanto entregar nuestra vida a Él? ¿Se ha hecho esa pregunta? No tiene que ver con Satanás, tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra naturaleza. Esta dispensación del milenio nos va a enseñar algo acerca más de nuestra naturaleza. Veamos la segunda etapa del plan final de Dios, versículo 4. Y vi tronos, y sentaron sobre ellos a los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Cómo así, pastor? Entonces hay 2 resurrecciones. Sí, ahí lo dice la Biblia. Esa es la primera. Pero ¿quiénes son los que resucitan? Resucitan los que murieron en la gran tribulación, ¿sí? Que no se dejaron convencer por Satanás, que no se dejaron marcar por Satanás. Es decir, los mártires. Los que fueron martirizados en la gran tribulación ahora salen de ella y van a resucitar. ¿Para qué? Para entrar al milenio y reinar con Cristo. ¿Parece esto justo? Claro. Y parece obvio además. Eso es lo que va a pasar. Todos los santos que murieron en la tribulación decapitados por no ceder al engaño de Satanás. Mire cómo dice en la nueva traducción viviente, hablando de los que volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Porque no usa la palabra resurrección, pero dice que volvieron a la vida ellos, los que salieron de la tribulación y fueron atacados por Satanás hasta entregar su vida por Cristo. Entonces, la segunda etapa del plan final de Dios para dar un nuevo inicio a todo es que Dios recompensa a los que son suyos, o si quiere decir los que son fieles. Los otros muertos son los que murieron
sin Cristo, porque dice, ¿y los otros qué pasa con los otros? Ellos murieron sin Cristo. Ellos también van a resucitar al final del milenio, cuando estén en el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? En el 20, el juicio ante el gran trono 20, versículo 11 en adelante. Déjenme explicar esto de otra manera. Toda la humanidad que hayan muerto, todos, van a tener que rendir cuentas ante el gran trono blanco. Entonces dice, si usted tiene el tiempo, lea el pasaje, dice que el mar va a entregar sus muertos, el Hades va a entregar sus muertos, todos los muertos van a vivir y se van a presentar delante de Dios ante el gran trono blanco. Así que sí, todos sin excepción alguna van a ser juzgados por Dios, por sus obras, por lo que está escrito en la palabra de Dios, para ver si el nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. Eso es un resumen de Apocalipsis 20. Entonces, si esa es la última resurrección, por eso esta es la primera resurrección, de los que solamente salieron de la tribulación y ahora viven para entrar al milenio. ¿Ok? Por eso hice la explicación de la otra parte. Si nosotros pensamos en lo que Juan está viendo aquí, miren lo que él dice en el pasaje. ¿Cuántas veces menciona 1000 años? Versículo 4, la última parte. Y reinaron con Cristo 1000 años. En el versículo 5 dice 1000 años. Al final del versículo 6 dice 1000 años. En el versículo 2 al final dice 1000 años. En el versículo 3 vuelve a usar la palabra 1000 años. Ahora, hay mucha evidencia en este solo capítulo para entender que se tratan de 1000 años. Aunque nuestros amigos postmileniaristas digan lo contrario, o premilenistas digan lo contrario, se puede llegar a la conclusión de que no se hablan de 1000 años simbólicos, sino de 1000 años literales. ¿Ok? Literales. Yo no sé cómo hacer para decirles que esto es algo simbólico. Si vamos en una línea de tiempo y hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo Dios ha obrado. Y el pasaje sugiere que son 1000 años literalmente. Claro, para nosotros eso es mucho tiempo, pero ni siquiera sabemos cómo va a ser el tiempo. Y si para Dios 1000 años es como un día, pues no sé cómo va a ser el asunto. Pero estamos hablando de un estado diferente, porque ahora estamos con Dios. Recuerda, Dios nos raptó, o Cristo nos raptó, y fuimos al cielo, fuimos transformados, y ahora venimos con Él para reinar. O sea, hay cosas obvias que nosotros no entendemos, de los detalles, de la naturaleza, de cómo se dan estos hechos, pero entendemos los rasgos grandes de cómo es la dispensación y cómo es el plan de Dios para el final del tiempo. Nosotros los premilenialistas creemos que Cristo viene antes del milenio. Esto significa ser premilenarista. Que creemos que Cristo, para que estos 1000 años arranquen, tiene que primero venir Cristo. A diferencia de los amilenaristas, que ellos dicen que no, que estamos en el milenio, o los post también. Entonces, hay una gran diferencia, y yo sé que esto es teología, pero es una postura que nosotros entendemos porque interpretamos la Biblia de forma literal. ¿Ok? O sea que cuando usted escuche o usted tenga que deducir algunas cosas que tienen que ver con la escatología de la iglesia o lo que usted cree si usted es miembro de la iglesia, es que nosotros no solamente somos dispensacionalistas, sino que interpretamos la Biblia de forma literal y somos premilenaristas. ¿Ok? Aunque es difícil porque entre los premilenaristas también hay algunas diferencias. ¿Sí? Hay algunos premilenaristas históricos y otros más conservadores. Pero no voy a explicar eso, si necesita eso después charlamos sobre eso. Pero básicamente para decir que podemos interpretar lo que la Biblia dice de forma
literal, hasta que la Biblia sugiera otra cosa. No sé si recuerdan, hay ejemplos en el Nuevo Testamento donde Jesús decía una parábola y después la explicaba, ¿cierto? O sea, él mismo explicaba la parábola y nosotros solamente tenemos que guiarnos por lo literal. Ahora, yo no desconozco que la Biblia tiene algo de simbología y otros géneros literarios, no estamos ignorando eso. Pero primariamente tenemos que buscar la interpretación literal. No todo premillenarista es dispensacionalista, también tenemos que decir eso. Ya les dije, hay dos ramas, los históricos y los dispensacionalistas, y nosotros somos uno de ellos. Bueno, eso es un tema solamente de teología. Pero lo que más nos debe importar a nosotros es el hecho de que Dios está desarrollando sus planes y que en esta parte de los planes no solamente Él ató a Satanás, sino que ahora Él dio vida a otros que habían salido de la tribulación para que empiecen a reinar con Él. Esto es algo muy alentador, porque primero da esperanza, da confianza en que Dios va a cumplir las promesas que Él hizo. Cuando hablamos de la promesa, las promesas del pacto, hablamos del pacto davídico, que Dios iba a cumplir una promesa que iba a dar, o que dio a Abraham, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? De que a través de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. ¿Y cómo se cumple eso? A través de David. ¿Y cómo se cumplió? Cada una de las promesas se va cumpliendo. Y este es el cumplimiento de muchas de esas promesas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Y por eso a mí me gusta hablar de la escatología, porque nos da confianza en lo que la palabra de Dios ha dicho. Ahora, hoy es más fácil creer en algunas cosas, como que Jesús vino y nació en un pesebre. ¿A alguien le cuesta creer eso? ¿De los que están aquí presentes? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil creerlo? Porque obviamente ya es historia. Entonces, es más fácil creerlo cuando miramos hacia atrás, pero cuando miramos hacia el futuro y no ha pasado, obviamente desafía nuestra fe. Tenemos que poner nuestra confianza en que era lo que le pasaba a los hebreos del Antiguo Testamento, cuando ellos pensaban en las profecías acerca de Jesús en un pesebre con un burrito. Ellos no lo habían visto. Incluso algunos lo vieron y no lo creyeron. Y es posible que algunos estén en el milenio y no lo crean, porque así es la naturaleza humana, incrédula. Vemos claramente que los que se salvaron en la tribulación pasaron al reinado con Cristo. Cristo no reina desde un cielo simbólico, Él reina en la tierra. Un lugar físico, y lo va a hacer muy visible. La Escritura enseña que el lugar es Jerusalén. Hay varias citas bíblicas, si quiere tomar nota, Isaías capítulo 2 es un pasaje que habla acerca de eso. Zacarías capítulo 14 también habla de eso, y otro par de salmos, el Salmo 2 también habla de eso. Solo para decir que Cristo va a cumplir sus promesas y va a salvaguardar a los que han sido fieles. Mire cómo ha sido de fiel Dios, que baja con su iglesia y ahora le da un periodo a la iglesia, para que la iglesia ahora viva 1000 años acá. ¿Cómo va a ser esa iglesia en los días del milenio? ¿Se imaginan la alabanza? ¿Cómo va a ser los días de adoración en el milenio, hermano? Con Cristo, sin maldad de por medio, sin Satanás en el programa. Hermanos, esto va a ser un preámbulo de lo que Dios va a hacer, que finalmente en Apocalipsis 21 nos habla de la Nueva Jerusalén. ¿Sabe qué es la Nueva Jerusalén? ¿O qué debería ser para nosotros? El paraíso. El inicio de todo. El regreso de lo bueno. Entonces, el milenio solamente nos está dando dando un pasabocas de lo que va a ser ese final. El futuro de la iglesia. Si algunos resucitaron de la tribulación, y podemos tener confianza en que ellos resucitaron por lo que dice aquí la Escritura, la pregunta es si usted también ya tiene esa confianza de estar o entrar al milenio.
Pastor, pero es que yo no sé si voy a estar vivo. Pero es que no importa. Porque si no está vivo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso solamente ocurre por medio de la fe en Cristo. Eso hace parte de la dispensación, de la sexta dispensación, la gracia. Y si usted ha creído en Jesucristo, sin importar si está muerto o vivo, y llega Cristo a la tierra para iniciar el milenio, usted va a ser parte del milenio. Y va a ver la obra de Cristo. Y va a adorar a Cristo. Y por eso es que en Apocalipsis lo describe de esa forma. Aleluya. Alabado a nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. El Cordero. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿No es eso lo que hemos anhelado? ¿No es eso lo que esperamos? Cuando estamos votando, en estos días hay votaciones, ¿cierto? Hoy. ¿No es eso lo que uno esperaría? Que haya alguien por quien votar. Y desafortunadamente nos toca votar por el menos peor. ¿Sí? Pero cuando anhelamos un reino perfecto, un gobierno perfecto, nuestra mente no puede ir a un hombre diferente que Cristo. Esa es nuestra batalla interior, esa es nuestra lucha interior. Pero al final sabemos que el único que hace eso posible es Cristo. Entonces, en esta segunda etapa del final, es que Dios recompensa a los que son suyos. Trayendo a la iglesia consigo, resucitando a los que salieron de la tribulación y ahora poniéndolos a reinar con Cristo. Sin palanca. Sin corrupción. Usted es parte del gabinete de Cristo. Yo no sé si nosotros entendemos eso. Veamos la tercera etapa del plan final de Dios para darnos un nuevo inicio. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, otra vez 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Y ahí uno dice otra vez, ay no. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar, o sea, bastantes. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Otra vez, creo yo que es Jerusalén. Y de Dios. Y descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cuánto duró esa guerra? Esa última batalla. No duró 1000 años. No nos dice el tiempo que duró, pero a mí la impresión que me da, como lo describe Juan, es listo. ¿Quién más? Lo que Dios está haciendo es que está depurando. Aquí en la tercera etapa nosotros vemos a Dios revelar el verdadero corazón humano. Es decir, Dios va a mirar que los que estaban en esos 1000 años de verdad eran personas que creían en Él. ¿Cómo lo hace? Bueno, soltemos al malo. Porque claro, si está Jesús, pues, ¿qué más? Si está Jesús, me voy con Jesús, ¿cierto? Pero cuando usted tiene que decidir entre el bien y el mal, como es la historia de la humanidad, decidir entre el bien y el mal, decidir adorar a Dios o vivir para el mundo, entonces ahora es cuando realmente se descubre lo que está en su corazón. Así es. Y en cada dispensación ha sido igual. Tenemos que tomar una decisión. Obedecemos a Dios, obedecemos al mundo. Obedecemos a Dios, obedecemos al diablo. O seguimos a Dios o seguimos nuestros deseos. Entonces Dios, al finalizar ese tiempo del milenio, dice, ok, suéltenlo, vamos a ver quién se va con él. Y claro, dice que no se alcanzaban a contar porque era como la arena del mar. Pues en 1000 años, uno puede imaginar que la humanidad ha crecido bastante, ¿cierto? Y sin maldad más. Así que muchos se quedaron en el milenio, o se quedan en el milenio, solamente porque su corazón era engañoso. Y algunos creyeron que creyeron.
El versículo 7 dice que Satanás es soltado y muchos lo siguieron. Hermanos, la razón principal de esto es para demostrar por primera vez y de manera definitiva que la realidad del problema es el ser humano. Esa es la realidad. Que sin la regeneración podemos estar con Cristo. Hermanos, si esto ya pasó, Jesús vino. ¿Y por qué la gente lo rechazó? ¿Por qué? Cuando nosotros vemos esas historias en la Biblia y leemos los evangelios, uno dice, tontos, lo tenían ahí. Y nosotros hacemos lo mismo. Y va a pasar lo mismo. Eso solamente revela nuestra condición caída, pecaminosa. Y por eso es que las cosas tienen que terminar y tiene que darse un nuevo inicio. Porque el problema está dentro, está en el corazón del hombre, y así lo dice Santiago. En el corazón del hombre, de ahí nacen las guerras, los pleitos, las contiendas, los chismes, todo. Ahí está el problema. Y por eso es necesario que Dios resetee la humanidad y haya un nuevo cielo, una nueva tierra gobernado por Cristo. Pero no en esta naturaleza como la conocemos, no luchando con este viejo hombre. El hombre nuevamente aquí en Apocalipsis, en el milenio, es expuesto. Pero al final, para ponerlo en un jardín nuevo, para cambiarlo de lugar. Cuando Satanás se ha liberado, muchos lo seguirán. Los creyentes que entraron al milenio lo harán transformados seguramente, renovados espiritualmente, pero muchos de esos creyentes que entraron al milenio también tuvieron hijos y tuvieron que tomar una decisión de seguir al que reinaba, y al parecer por eso fueron tantos los que siguieron a Cristo al final, porque no lo hicieron, no aceptaron a Cristo, al que gobernaba por 1000 años. Hermanos, no es un dibujo esto de lo que hoy pasa en nuestra vida. Sabemos que Él es el Rey, sabemos que Él va a gobernar, pero ¿por qué nos cuesta que Él gobierne nuestras vidas? ¿Por qué no entregamos nuestras vidas a Él? Es por nuestra propia naturaleza. Necesitamos algo más, y se llama, en palabras de Jesús, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Hasta que no pase eso, no va a ser como los mártires de la tribulación que fueron capaces de entregar su vida. Porque si uno entrega la vida por Cristo, está entregando esta vida, pero no la que le espera a uno en el milenio, con Él, la eternidad y la gloriosa después del trono blanco. Cuando millones se rebelen después de vivir 1000 años en un mundo perfecto, esto demostrará que Dios fue justo. Esto demostrará al hombre que el problema real son los corazones del hombre, que la humanidad perdida no cae por falta de oportunidades. Que no es, el problema no es quienes nos están gobernando, el problema no es la falta de trabajo, el problema no es la política, el problema no es ese problema, no es esta parte del país, no. Es nuestra insatisfacción, es nuestro corazón egoísta, idólatra, egocéntrico. Ese es el problema. Y por eso no importa en la época que estemos o en la dispensación que estemos, no queremos que otro nos gobierne, sino nosotros gobernar nuestro propio reino y tomar el lugar de Dios. Qué triste. Y eso lo hemos visto a lo largo de todas las dispensaciones, hermanos. ¿Ven por qué Dios se ha encargado de hacer este plan glorioso? Porque algunos incluso ven eso como algo despiadado de parte de Dios. Acabar con la tierra tan linda que es. Eso solamente muestra una pizca de la gloria de Dios. Cada paisaje, cada lugar extraordinario, cada rincón en este mundo solo muestra algo de la creatividad de Dios, de la belleza de Dios. Ahora, si ustedes imaginen si esto está así, ¿cómo será ese cielo nuevo, esa tierra nueva, esa nueva Jerusalén?
Porque si comparamos en 7 días hizo lo que vemos, o en 6 si quitamos el descanso, y ahora Jesús dice que lleva más de 2000 años preparando el lugar para nosotros, su iglesia, sus hijos. Creo que algunos van a estar sorprendidos. Pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos poner nuestra confianza en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. No necesitas un mejor ambiente, no necesitas... No, la verdad, y espero no desanimarlos más con esto, aquí las cosas van a ir en declive. Y por eso cuando pensemos en el futuro no podemos pensar en algo más glorioso que cuando Cristo venga. Esa es la verdadera gloria del cristiano. No es que le suban el sueldo, bueno sí, pero ayuda, pero no es eso. La gloria verdadera del cristiano es ver a su Salvador descender del cielo en un caballo blanco para reinar y tú venir detrás de Él. Así que prepárese, hermano, si no ha montado caballo, tome el curso. No, mentira, eso viene incluido, no se preocupe. Pero vamos a reinar con Cristo. Versículo 10. La cuarta y última etapa. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Después de que Dios desciende fuego sobre esta guerra y acaba con Satanás y su ejército, dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para aquellos que dicen que no existe un lugar de tormento, un lugar de castigo, aquí hay una descripción gráfica de ese lugar. Esto no puede terminar bien sin la promesa de Génesis 3:15, de que Dios aplastaría al enemigo, a su enemigo, a Satanás. Y este es el cumplimiento de él, de forma definitivamente. Aquí no se vuelve a escuchar nada acerca de Satanás. Se cumple esa promesa. El enemigo es lanzado al lago de fuego. El autor del mal, erradicado del programa para siempre. La eternidad se abre ahora para los que creen en Cristo, esperan a Cristo. Como dijo el pastor John MacArthur hablando de este versículo, del versículo 10, en su comentario acerca de este versículo, él dice: este tormento del día y la noche, sin alivio y sin tregua, será el estado final de Satanás, los ángeles caídos y toda la humanidad que rechazaron a su Hijo Cristo. O sea, aquí estamos viendo no solamente el final de Satanás, sino el final que les espera a todos. No es este el momento, porque recuerden, van a resucitar todos los muertos de todas las edades de la humanidad, para que en Apocalipsis 20:11 estén frente al trono, al gran trono blanco, y después vayan con Satanás de forma definitiva a ese lugar de tormenta. El destino de Satanás está fijado. ¿Y su destino? ¿Ya sabe dónde va? ¿Ya sabe qué va a pasar? Por lo menos sabe dónde quiere estar. Yo sé que no depende de nosotros, pero gran parte de lo que nosotros creamos y en lo que confiemos depende de eso. No espere el final para buscar el principio. No espere que eso pase, porque no sabemos cuándo será nuestro final. No sabemos cuándo va a ocurrir esto, cuándo Cristo regresará, pero sabemos que ocurrirá. Tan cierto como que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá, pero sabemos que ocurrirá. Dios ha dicho que está estipulado que el hombre muera una sola vez y luego venga el juicio. Y nadie ha podido decir que eso no ha ocurrido con él. Es decir, todos, por más buenos que sean, mueren. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó así. ¿Para qué? Para que al final vayan al juicio, al gran trono blanco, y comprueben quién es Dios. Yo no necesito ver que todo esto acontezca para creer en Jesús, para tener mi confianza en Él, para entender que lo que Él espera es que yo lo deje reinar a Él en mi vida. Si usted quiere seguir tomando el control de su vida y reinando y siendo el rey de su propia historia y hacer su propio plan,
Mire, Dios es paciente con eso. Él no va a cambiar ni sus planes van a cambiar. Pero quizás usted va a estar fuera de sus planes. ¿No es mejor que lo reconozca hoy a Él como el Rey de su vida? Que confíe en Él. Si todos los cristianos entendiéramos bien esta parte del milenio, entenderíamos la urgencia de vivir el Evangelio y de predicarlo también, de compartirlo a otros. Porque estas cosas van a ocurrir. Y lo que Dios nos advierte es que, como dice Juan aquí en Apocalipsis, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si usted tiene oídos pero no oye, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Cierra tus ojos y oremos al Señor.